Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de los lunes, de este horario de siempre, de la llave Psi. ¿Cómo les va? Reencontrándonos por aquí, ¿cómo están? Un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, eh, quien todavía no lo sepa, me pueden encontrar en cualquiera de las redes, especialmente en YouTube, donde después se suben estos videos, así pueden acceder a todo el material. No dejen de suscribirse, darle ahí un me gusta y dejar algún comentario para que esto se pueda expandir cada vez más. Hola Ana María, ¿cómo estás? Siempre ahí puntual y firme. Eh, bueno, y por supuesto las redes habituales, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, ahí también van a poder encontrar, pero mucho más fácil, digo, para que puedan acceder a todos los videos ahí en el canal. Bien, ¿de qué trata este espacio? Es un espacio de psicología con una mirada integrativa, múltiple. Esto es apoyarme en los pilares que siempre recuerdo, lo biopsicosocial y espiritual. Esta es la idea, poder hacer justamente un recorrido interdisciplinario, múltiple, de eso se trata. ¿Está? Bien. Y por supuesto tener un feedback, una ida y vuelta, para eso están los comentarios, para que haya preguntas, comentarios, experiencias, dudas, todo lo que ustedes quieran, proponer temas, todo lo que a ustedes les interese. Siempre vamos a ir sobre eh, mitos, sobre casos clínicos, sobre la otra parte de la historia, la cara B de la historia, la que no nos contaron, como ver la otra mirada. Eh, Caja de herramientas en esto de aprender a pensar de otra forma, salir del binarismo, eh, justamente también ver desde el lado de las emociones, desde el lado de la conducta, desde el lado de la espiritualidad. Hola Liliana, ¿cómo estás? Y se me está ocurriendo en corto, mediano plazo, una nueva sección que se va a tratar de una parte más de documentales, esa no va a ser en vivo claramente, pero donde voy a ir subiendo eh, material explicado de distintas cosas que a mí me resuenan, a mí me pueden interesar y por supuesto tomando a partir de lo que ustedes quieran, propongan o me pidan. Esa es la idea. Bueno, vamos a ir directo a lo que nos trae hoy, que es esta parte 2 de lo que vimos hace 15 días con esta cuestión del universo simulado. Hoy me voy a meter, como había anticipado, por la parte o la dimensión más sociofilo-psicológica del asunto. Bueno, como siempre digo, si alguien me puede saludar por Facebook, porfa, así sé que estoy saliendo bien por todos lados. Bien. Y vamos a ir con esta cuestión, porque en estos días, si se acuerdan más o menos donde habíamos dejado, en esto de la hiperrealidad, y en estos días justamente de hiperinformación y de inmediatez, una de las cosas, entre tantas, de las que hemos perdido es el silencio. Porque aún silenciemos los dispositivos electrónicos que nos acompañan, seguimos estando alertas a su presencia. De manera que hasta el silencio se ha vuelto artificial de alguna manera. Y esto, hola Carlita, gracias. No me quiero olvidar, entre paréntesis, la página, layavepsi.net, ahí van a encontrar también toda la info de eh, cursos, seminarios, formaciones, etcétera.
Entonces yo decía que esto de que el silencio se ha vuelto de alguna manera artificial, también alteró la percepción de la soledad. Porque nos hemos vuelto dependientes de la tecnología para no sentirnos solos y paradójicamente al mismo tiempo nos quejamos de la falta de privacidad. Es común en estos tiempos la escena típica de la pareja juntos pero incomunicados, cada uno en su mundo en relación con su teléfono. Ya es un meme prácticamente. Pero además de estos cambios obvios, lo que ha cambiado es la percepción del tiempo y del espacio. Antes, un llamado se atendía en casa, por lo que sí o sí quedaba restringido o asociado a nuestro espacio íntimo. El espacio ha dejado de ser fijo, lo mismo que el hacerse de un tiempo. Hoy no hay un tiempo para cada cosa, para hablar por teléfono, por ejemplo, sino que la cosa es la que nos ha sacado el tiempo, o la que nos saca el tiempo. Y al mismo tiempo, hemos perdido la capacidad de contemplación, que hoy es tiempo de navegación o de escroleo. Hoy hay que matar al tiempo. Y otra pérdida es la de la ubicación, la de la geografía, porque ahora todos somos pasibles de ser encontrados. No miramos ya lo real, sino la simulación. Esto es evidente sobre todo en las redes, donde cada quien no muestra quién es, sino aquello que quiere parecer. Otra ilusión óptica. Una de las grandes cuestiones de esta época es la frustración. Hola Isabel, ¿cómo te va? Hay que tapar la falta a como dé lugar. Se busca popularidad, seguidores, más que vínculos reales. Ni hablar en cuanto a lo que vimos, la parte anterior, de esto que llamamos la hiperrealidad. La obsesión por la imagen no ha quedado acotada a lo estético, sino a la búsqueda insaciable de la aniquilación de la autenticidad. Todo apunta hacia una falsedad, una falacia consensuada. Sí, totalmente de acuerdo, me dice Carla. Con la llegada desde la televisión y hoy las redes, la percepción de la realidad fue quedando mediada por una pantalla donde la sobresaturación de información conspira contra el discernimiento. No tenemos forma, este es el punto, no tenemos forma ya de seguir la velocidad de la información para poder desmenuzarla y analizarla. En lugar de mirar nosotros el mundo a través de una pantalla, es la pantalla la que ahora nos mira, al mejor estilo de lo que vemos en tantas series distópicas futurísticas o de otras que ya hace mucho nos prevenían de estos peligros, como 1984, esa gran obra. Entonces el dispositivo de poder parece ir cada vez más hacia la vigilancia y el castigo del que hablaba Foucault,
acá ya me empiezo a meter empezamos a meter en el medio la filosofía, con este superojo capaz de verlo todo y a todos. Volviendo al tema de la imagen y las redes, una distinción importante, porque disimular no es lo mismo que simular. Disimular es fingir no tener lo que tenemos, y simular es fingir tener lo que no tenemos. Uno alude a una presencia, el otro a una ausencia. Disimular no se mete con el principio de realidad, pero simular sí. Pone en duda lo verdadero y lo falso. Y esta idea de simulacro, en el sentido de que ha reemplazado lo que Freud llamaría el principio de realidad, que es contrapuesto al de placer que se basa en la satisfacción inmediata. Entonces, lo que tenemos es una copia de lo real, no como imitación, sino como desplazamiento por signos de lo real. Esta hiperrealidad, como una supuesta copia mejorada, buscando eliminar todo rastro de la realidad. Para que quede claro, la simulación es el proceso de creación de la hiperrealidad desde el modelo de lo real. La simulación no esconde, la hiperrealidad es la que esconde que no hay otra cosa. Acá es donde la representación imaginaria se mezcla con lo real y la hipervelocidad, esta de la que hablaba, de la información, encima, cuanto menos dudosa y por supuesto siempre exageradamente dramática, porque nada atrapa más que el miedo, todo esto construye otra dimensión de la realidad. Quien detente esa verdad tendrá el poder para dominar y manipular a los más débiles. Hola Jessy, ¿cómo va? Jessy o Yassi, perdón. Lo que Marx preveía sobre el capitalismo y el consumismo en este sentido se ha quedado más que corto. Lo que reditúa ahora no es lo que él hablaba en su momento de la mercancía o la plusvalía, sino el signo. Lo que el objeto, ¿qué sería esto? Lo que el objeto representa en cuanto a estatus y por ende en cuanto a pertenencia. La adicción que vemos hoy al celular tiene un nombre que todavía no aparece en los manuales de salud mental. Esto se llama nomofobia, bien digo, y es el miedo irracional a no disponer del teléfono, a que lo hayamos olvidado, a que se haya roto, a que se me haya quedado sin batería, sin señal, sin saldo, que me lo hayan robado. Y otro de estos miedos, es la abstinencia que genera no poder revisarlo y la sensación insoportable de estar perdiéndonos de algo. Pueden hacer un experimento para ver en dónde estamos dentro de esta escala de miedo, de dejar un par de horas el teléfono en algún lugar apartado y ver qué nos pasa con esto. Si nos empieza a recorrer esta sensación de que nos estamos perdiendo de un montón de cosas, o si empezamos a temer dónde puede estar,
o qué pudo haber sido de ese bendito aparato, o maldito, no sé. Entonces, como en Matrix, preferimos una virtualidad azucarada a una realidad insufrible. ¿Cómo estamos? ¿Venimos bien? Siempre dudas, preguntas, comentarios me frenan. El mercado es el nuevo Dios, esto ya lo vengo diciendo, lo viene diciendo Bauman en esto de la modernidad líquida. Y la forma más eficaz hoy de neutralización de las masas no es el viejo temor o el viejo paradigma de saberlo todo al estilo Gran Hermano, sino que esto se ha ido hacia el otro extremo, hacia la desmesura de la que hablaba, de la información, de saberlo todo, de que todo esté al alcance de la mano. Entonces ya no hace falta, fíjense la astucia y la perversión de esto, que ya no hace falta reprimir y controlar, porque lo paradójico, lo irónico de todo esto, es que elegimos solitos, como ovejitas mansas yendo al matadero, a través de la adicción a la virtualidad. Por eso ya no hablamos, como planteaban los antiguos filósofos, de la creación de objetos materiales, sino de la creación de imágenes y de realidades a partir de esas imágenes. Isabel, este año he tenido pesadillas donde pierdo o busco el celular y me despierto asustada. Sí, fíjense a qué nivel que esto se ha transformado prácticamente en un órgano, como si nos estuvieran extirpando, no sé, un pulmón, un riñón, a estos niveles. Es parte de la identidad. Esto es no está ni en los mejores planes de, no sé, la mente más maquiavélica. No, no es ridículo, Isabel, me dice es ridículo, pero me ha pasado. Lo importante es justamente, ¿para qué tiene que servir esto, este espacio? Para poder darnos cuenta y actuar en consecuencia. Nos pasa porque uno no puede quedar ajeno a lo que son estos tiempos. A todo nos interpela. La idea es esa, que nos interpele y que con eso hagamos algo. Acá nadie se la va a dar de superado, a mí no me pasa. Nos pasa a todos. Esto es el pasaje de lo simbólico a un nuevo real. Y acá sí real con mayúscula, real en sentido lacaniano. No hay espacio para lo simbólico, no hay tiempo. Y lo virtual reemplaza lo real como realidad final. Lo simbólico queda atrapado, mejor dicho, en el valor de la atracción o la fascinación, distorsionando la necesidad real del objeto por el del parecer. Es el terreno del deseo en su más cabal sentido psicoanalítico, un deseo de reconocimiento que nunca se llena. Carla, lo irónico de esto, que es mentira la mayoría de lo que exponen. Exactamente. Y en ese bombardeo no queda lugar para el discernimiento. Esa es la idea. ¿Cuánta gente hoy se permite leer, pensar, elaborar, interpretar, discutir? Muy poca. Cada vez es más tiempo de distracción, de llenarse de contenido, la mayoría basura, en cualquier terreno, música, ahora lo vamos a ir viendo, música, arte, cine, eh, e incluso en la parte literaria, o sea, abunda de todo, pero muy poco que valga la pena. Política. Eh,
Fíjense que en un mundo otrora dominado por hombres, la atracción había quedado recortada o cercenada a lo femenino, era exclusivo de lo femenino. Y el reino del deseo, esto es, de tener aquello que supuestamente me dé lo que me prometa esa plenitud, esto por supuesto que atrae, pero también asusta, porque nadie entiende lo femenino, nadie entiende de qué se trata lo femenino y se le teme a lo femenino. Bueno, esto lo pueden encontrar mucho más profundamente si se acuerdan en una charla que se llama ¿Qué quiere una mujer?, que la pueden encontrar en la colección de videos. Lo que puedo decir hoy es que toda forma de binarismo está en crisis. Ya no alcanza, no satisface. Se la quiera negar y se la quiera recortar como se la quiera negar y se la quiera recortar. Por algo está en crisis, que es un hombre, que es una mujer. Y los medios de producción de los que podía hablar Marx en su época, tiene que ver en el fondo con una producción de sentido más que de utilitarismo. Lo que nos atrae no es tanto la calidad o la necesidad de un producto X, sino el reconocimiento que nos permite esa sensación de tapar la falta, de ser capaces de llenarla, de ser capaces de alcanzar ese ideal de plenitud absoluta que por supuesto no existe, es una ilusión. Y lo que nos atrapa es todo aquello, especialmente, que se nos escapa de control, de la nominación y la dominación bien típica del patriarcado. ¿Venimos bien? Cuando digo binarismo no apunto solamente a lo masculino o femenino, sino a todo tipo de binarismo, especialmente en la forma de pensar. Lo que habitualmente recorremos charla a charla, esta forma de pensar blanco-negro, polarizada, en todo sentido, no solo hombre-mujer, sino este tipo de pensamiento bien simplista, separador, comparativo, competitivo, donde una cosa excluye a la otra. Y yo anticipaba esto, que la hiperrealidad ha llegado incluso al terreno del arte, que antes podía ser como el último bastión o el último refugio para la subversión frente a una realidad insoportable. Bueno, hoy las imágenes ocupan el lugar de lo real y la creación artística se ha transparentado a un punto tal que se ha vuelto vulgar por no dejar nada liberado a la metáfora. Es la certeza absoluta propia de los delirantes. Ustedes vean cómo las series y las películas tienden cada vez más a correr esto de mostrar absolutamente todo, donde la violencia es cada vez más violenta, la sexualidad está cada vez más explícita, donde no queda lugar para el doble sentido. Miriam, la sensación de estar en sintonía con lo que vemos, aunque no sea cierto, sentirse parte, reconocerse en el éxito, amor, felicidad. Exacto, exactamente. Ese es el engaño. Esa es la venta de esa ilusión. Subite a esta sintonía de, por más que sea algo falso, pero subite a esta ilusión.
en esto que decía recién, el consumo es instantáneo, sin filtros, sin dilaciones, y es completo. No hay juego, no hay previa, no hay seducción, no hay aproximación, solo inmediatez violenta que más que placer se vuelve dolor. Vacío que supuestamente intenta borrar, pero es a la búsqueda de más para no ser tragado por ese vacío inaguantable. Un poco lo que decía hace un ratito, ya no hay tiempo para pensar, interpretar, elaborar, discernir. Hay que consumir y tirar. Y ni hablar que hoy cualquiera puede dársela de artista. Se ha perdido también esa línea que delimitaba al genio creativo de quien solamente puede ser capaz de provocar frente a un observador que, como ya no discierne, necesita ser estimulado como sea. Entonces, hoy cualquier cosa puede provocar el mismo deleite que lo que antes se llamaba una obra de arte. Ya no atrae el objeto en sí, sino la idea de ese objeto. Es la idea de arte y no el arte. ¿Me explico? Esto lo hablé, si se acuerdan, en la charla de egregores, en el sentido de lo que finge ser algo está en lugar de la cosa, pero no es la cosa. Miriam, ese presente en donde hay que vivir sí o sí, no existe el recuerdo, romanticismo, etc. Sí, sí, creo que vas al punto de como quedar atrapado en las sensaciones. Es esto, de bueno, experimentalo, vivilo, no importa bien de qué se trata de eso. Que como quedar atrapado en esa ilusión de adrenalina. Hola Ro, ¿cómo va? Isabel, ¿provoca el mismo deleite o en realidad todo da lo mismo? Bueno, justamente, ahí está el punto. Se ha como desdibujado, difuminado esa separación. Nadie puede apreciar nada, no hay escala. Exacto, como decía Discépolo, ¿no? En ese famoso cambalache. Eh, y en este sentido, lo que tanto promulgo, que es el pensamiento crítico, ha perdido su valor porque todos opinan y creen saber sobre todo, no tolerando los vacíos y exponerse en falta frente al otro. Y esto lo encontramos justamente en Internet, que era llamado a ser como también el último reducto de verdadera libertad artística, de verdadera expresión, libertad de expresión, pero eso mismo, por el contrario, generó todo tipo de contenido basura, donde cualquiera dice cualquier cosa sin ningún tipo de límite, desvirtuando el espacio en una suerte de inodoro donde vomitar toda la frustración de un mundo que no brinda ya sentido ni satisface. Importa más ganarse odiadores con tal de que los espacios se viralicen que el contenido de lo que se dice. Yo estoy seguro, otro experimento, que si yo utilizara estos medios para empezar a despotricar contra todo y contra todos, bueno, tendría mucho más repercusión que ponernos a pensar.
¿Qué sería entonces tener libertad de expresión? ¿Tiene límites? Bueno, ahí está la cuestión, Miriam. Yo creo que la cuestión es qué se hace con esa libertad. Eh, yo creo que no está bueno poder justamente decir lo que se quiera, de quién se quiera, cómo se quiera. Tiene que haber límites en lo que es la violencia. Tiene que haber límites en cuanto a, como todo, ¿no? Si no hay límites, es un vale todo. Y no puede ser un vale todo. Yo no puedo decir lo que se me plazca de quien sea con tal de justificarme en la libertad de expresión. Esto es lo que yo pienso. ¿Cuál es el freno? La empatía, sí, exactamente. Entonces, si esto no está, debe haber alguna suerte de moderación. En cuanto a esto, no permitir faltas de respeto, no permitir cuando se avasalla sobre un otro. Esto es el punto. Eh, Sin caer, por supuesto, en la censura, ¿no? Ese es el delgado equilibrio. Porque, ¿qué pasa? La nueva forma de poder hoy es el ruido, sinónimo de ansiedad que lleva al pánico global, para poder estar hiperestimulados dentro de una realidad simulada a conveniencia de ese poder. Volviendo a esto que decía Miriam de la empatía, la empatía en el fondo esconde una forma de compasión. ¿Qué es esto? De poder compadecerme de ese otro. Es esto de la premisa máxima de no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces a partir de ahí, pero esto, si no está desarrollado como límite interno, obviamente no va a estar desarrollado como límite externo. Entonces, si esto no se da, hay que regularlo. Bueno, vuelvo. Por eso la importancia de salir del ruido, de acallar la mente, como si fuera una meditación, que es lo que hacemos justamente para salir del estado de pánico. Tomar conciencia desde lo más básico que es la respiración. Y a partir de ahí empezar a salir de la Matrix. El problema es tanto la desmesurada cantidad como la pésima calidad de la información. Esta no capacidad de enfocar la atención es lo que está anulando la capacidad crítica y nos está volviendo una cultura zombie. Carla, estabas muy callada. Creemos que hay libertad, pero no nos damos cuenta que creo que habrás querido decir que estamos dominados. Exactamente, exactamente. Por eso es necesario tomar conciencia, despertar, salir de la Matrix. Hola Malena, ¿cómo va? Bienvenida. Eh, el pensamiento crítico, sigo hinchando con esto, es justamente para recordar el que nos permite distinguir entre los argumentos verdaderos y falsos, además de lo bueno y lo malo, que esto parece haber quedado de modé. Y para esto es imprescindible que la información que nutren los argumentos sea sólida, porque si llenamos la mente con irracionalidades, nuestra forma de pensar y por ende de tomar decisiones va a ser irracional. Pruebas tenemos de sobra en todo lo que nos rodea.
Entonces, la sobreestimulación que vivimos hoy no hace otra cosa que alimentar el sesgo de autoconfirmación. ¿Se acuerdan esto que vimos en aquella charla de sesgos cognitivos? Paso, vean cómo cada cosa se va hilando con otra, que tiene que ver con esa tendencia a buscar, encontrar y recordar la información que va a confirmar nuestras hipótesis o creencias, por más delirante que sea. Este es el punto. Y la publicidad es otro campo que ha tomado ese mismo camino. Es decir, no importa vender algo bueno o algo que haga pensar. Importa la intensidad del estímulo. Mientras sea intenso, no importa qué, vende. Por eso, esta es la edad dorada de los manipuladores. Por eso es que digo que estamos viviendo tiempos perversos. ¿Está? ¿Cómo venimos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y entrando todavía más en la dimensión filosófica, desde el devenir y la voluntad de Nietzsche al mundo como representación de Schopenhauer, a la mente cartesiana y el relativismo posmodernista, en todo ese recorrido, en toda esa mezcla, un filósofo y sociólogo francés actual, Jean Baudrillard, es el que nos habla de esta cuestión del simulacro. Y no como eso que esconde la verdad, sino como lo verdadero, como la verdad que esconde que no hay ninguna verdad. El lenguaje entendido como una cadena infinita de simulaciones e interpretaciones. Humberto Eco diría nada más ficticio que la realidad. En otras palabras, la realidad es una construcción que emerge de la subjetividad múltiple y la que triunfa es la que posee el poder. Miriam, ¿para qué seríamos útiles siendo inútiles? Exacto, exactamente. Eh, Isabel, es muy difícil argumentar porque muchos dan por verdad contenidos totalmente falaces y como lo vieron en los medios ya lo toman como... Claro, a ver, es más fácil comprar la pildorita en la boca, algo totalmente digerido, que ponerme a investigar, cuestionar. Esto requiere un trabajo, un esfuerzo. Bueno, hay pocos que hacen ese trabajito de no tomar la cosa como viene, sino ponerlo en duda. Desde el anuncio de Nietzsche de que Dios está muerto, Dostoyevsky le agrega que si esto es así, entonces todo es posible. Esto que decía antes, todo vale, y que las pruebas de esa muerte abundan a nuestro alrededor. Desde esta visión, bastante oscura por cierto, vivimos en un mundo trastornado, enfermo, que ha perdido la cadena de causas y efectos y la verdad. Lo que antes era una lección ética se mudó a una interpretativa. Psicoanalíticamente esto sería decir, o esto equivaldría a decir que ha fracasado la función paterna, la ley paterna, que vivimos en una era de padre ausente, de un padre que nos ha abandonado a nuestra suerte.
Esto va a ser objeto de otra charla. Y en este aspecto, hoy asistimos a cómo la solidaridad social, que es un aspecto necesario de la conciencia crítica, ¿por qué? Porque se basa en valores comunes, está siendo desplazada por una competencia salvaje donde es sálvese quien pueda y donde el único valor es el propio y lo que se posee. Espiritualmente, esta sería una lógica de servicio al uno por sobre la de servicio al otro, que causalmente es el conflicto de la trama de la Guerra de las Galaxias. Fíjense cómo podemos hilar las cosas, cómo no hay nada suelto. Y esto tiene que ver con toda una teoría también, de la que ya hablaré en la parte de la otra historia, que justamente hace referencia a la famosa caída, de lo que se nos ha explicado como la caída de Lucifer, y cómo ha surgido a partir de ahí el binarismo, esta lucha entre lo que sería el egoísmo o el servicio. A partir de ahí es como que ha surgido todo esto. Trayéndolo acá, a esta dimensión social, el éxito es lo único que cuenta y siempre tengamos en cuenta el origen de las palabras, eh, porque éxito viene del latín exitus, que quiere decir salida, como se usa en inglés un derivado que es exit. Entonces, éxito equivale a salir, pero esto puede tener una connotación de irse o de escaparse, que no es lo mismo. Irse implica un apropiamiento de esa decisión. Yo me voy, yo decido irme, porque esto ya no lo quiero. Escaparse es todo lo contrario. Miriam, pasa que no sabemos en quién creer algunas cosas y nos manejamos con cierto criterio e intuición. Algunas películas revelan grandes verdades. Exacto, la idea es que no le creas a nadie, que no le crean a nadie, más que justamente a su propio criterio e intuición. Ser nuestros propios maestros. Encontrar en el camino de acá, de allá, distintos faros que puedan orientarnos, que puedan ayudarnos, pero el resto ya depende de nosotros. El irse sería hacernos cargo, exactamente, exactamente, y el escaparse todo lo contrario. ¿Y a qué voy con esto? A que el éxito, esa salida, se nos vende justamente como una forma de escape ¿de qué? De la miseria de ser un pobre, un perdedor, un don nadie, un invisible. Odiamos caer en esa humillación frente a la mirada de los otros, pero se da un fenómeno que grafica a las claras estos tiempos narcisos. La víctima se termina identificando con su victimario. Nos negamos tanto a nosotros mismos, a nuestro propio poder, en esto de escaparnos, que en esa negación nos terminamos hiperidentificando con el tirano de turno, que es la otra cara de la misma moneda, someter para no ser sometido. Y en esto, fíjense lo que es las pruebas históricas, como por ejemplo, un Hitler llegó
a lo que llegó. Dicho más simple, si no puedo, si creo que no puedo con quien tiene el poder, mejor me identifico con él. El famoso, si no puedes con ellos, únetele. Es más cómodo, lo que nos sigue, por supuesto, dejando en un lugar degradado de meros espectadores. Miriam, por otro lado, ese éxito es estar entretenido en fórmulas mágicas que otro iluso nos vende totalmente. El encantador de serpientes de turno, sí, sí, la salida fácil, la promesa rápida, la receta instantánea, el atajo. Eso vende mucho más que decir, no, acá hay que sentarnos y trabajar, poner cuerpo, alma y más. Pero pocos quieren eso, eligen eso. Y en esto del fin de los hechos, pues ya no hay hechos, quiero volver por donde empezamos hace 15 días, que era el terreno de la física cuántica, que es el campo más explícito donde esto se manifiesta. ¿Y qué mejor en este ámbito que hablar del experimento del gato de Schrödinger? Este fue un físico austríaco que se imaginó la siguiente paradoja. Tenemos un gato encerrado en una caja sellada, adentro hay un frasco con un gas venenoso y un martillo conectado a una fuente radiactiva. Es tan probable que después de un tiempo la radioactividad de algún átomo suelto por ahí active el martillo y que éste rompa el frasco con el veneno y que mate al gato, como es igual de probable que esto no pase. Este experimento que pasó a la fama lo que hace es demostrar algunas características del mundo cuántico, como la imprevisibilidad y la superposición. Liguen esto con lo que yo les decía de el pensamiento binario. El pensamiento binario no acepta la superposición. Es A o B. Si sos A, no sos B. Si sos B, no sos A. ¿Qué es la superposición? Que dos estados en apariencia opuestos puedan coexistir. ¿Qué es la eterna lucha? El bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. Las últimas, o perdón, en otros términos, yo decía esto de que el gato puede estar tanto vivo como muerto, no podemos anticiparlo, no lo podemos saber. Hola Yanti, ¿cómo va? Y las últimas especulaciones en este sentido apuntan a que la forma de predecir su estado y hasta salvarlo es a través de la interactuación. Es la única manera en la que podemos conocer el estado cuántico. Esto tendría muchas y enormes implicancias, cambiaría todo. Psicoanalíticamente, esto lo podría ligar a la importancia del reconocimiento de la mirada. Cómo esa mirada de ese otro genera cambios en esa personita en construcción. El famoso esto de somos lo que han hecho de nosotros. Filosóficamente nos sitúa del lado del constructivismo, que ¿qué nos dice? Que el conocimiento no es copia de una realidad que nos precede,
sino de una interacción de interpretaciones y reinterpretaciones. Sociológicamente, de todo lo que venimos hablando hoy, de esto de la hiperrealidad, y espiritualmente, a lo que hablé aquella vez en la parte 1 sobre la co-creación. ¿Qué sería esto? Que al observar esa partícula, o en este caso, en el caso del ejemplo, al gato, estamos interviniendo de alguna manera, estamos manipulando lo que sucede. Si mi intención, si mi emoción es que el gato va a estar vivo, va a estar vivo. Si va a estar muerto, va a estar muerto. A tal nivel tendríamos ese poder. Dicho de otra forma, esto demostraría una vez más que nada está suelto y que tenemos la capacidad de influir y alterar el comportamiento de tanto objetos inanimados como animados. Porque todo se compone de la misma manera de átomos y de partículas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está acá, en nuestra mente. Pero para llegar a eso, a ese nivel, tenemos que hacernos cargo. Primero, creerlo en nosotros, aplicarlo en nosotros para poder justamente pensar en ese nivel de implicancia de hasta dónde pueden llegar nuestras emisiones de tanto lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Yo soy el imán y tú eres el metal, exacto. Este es el punto, o sea, no queda en humo. Y esto se está empezando también a tratar desde otro de los temas que va a ser una futura charla, lo que se llama los campos morfogenéticos. Esto se ve sobre todo en lo que es la influencia con los animales. Es decir, se está empezando a verificar cómo a través de la interacción con las mascotas se puede generar un nivel de apego tal que hay una influencia, por supuesto, tanto de las mascotas hacia nosotros como de nosotros hacia nuestras mascotas, en cuanto a cómo nos pueden sanar, nos pueden desestresar, nos pueden ayudar en nuestros estados de ánimo y viceversa, como también absorben nuestros estados de ánimo, cómo lo perciben y cómo por supuesto eso también les afecta. Eh, o sea que hay evidentemente también un nivel de conciencia. Quizás hasta muchísimo más desarrollado en ese sentido porque se manejan puramente desde la intuición sin que intervenga el pensamiento, la personalidad o el ego, que es lo que a nosotros muchas veces nos juega en contra. ¿Estamos? Bien. O sea, la emoción y sobre todo el amor, que es justamente también lo que aparece en mi libro, tiene esa capacidad de trascender electromagnéticamente el espacio y el tiempo. Así es como se explica desde la física cuántica cómo un átomo puede influir sobre otro que quizás está a millones de kilómetros. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Espero se haya entendido. Bueno, para la gente que llegó un poco tarde,
Ya saben que esto igual queda subido, así que después lo pueden retomar y cualquier comentario o duda que haya, yo después la tomo. ¿Está? Bueno, hasta aquí este tema. La semana que viene, por supuesto, ya me han pedido un par de cosas que he tomado debida nota, así que también eso siempre lo digo, lo reitero, todo lo que a ustedes les resuene, déjenlo porque lo tomo y a mí me sirve para justamente traer cosas que a ustedes les interese. Isabel, maravilloso cómo pueden influir, sí, totalmente, son enormes y maravillosas influencias. No, gracias a ustedes. Gracias Miriam, Carla, Isabel, no me quiero olvidar de nadie, Ana María, que estuviste callada hoy. Em, Chanti, también, anduviste callada, pero bueno, llegaste tarde. Bien, bueno, espero no olvidarme de nadie. Liliana, Yassi, bueno, nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos estamos viendo la semana que viene en el mismo horario. Chau, chau.